Este es para completar nuestro planeamiento, ¿verdad? Que supuestamente figura también en la parte de el proyecto de que a nosotros nos pasan, ¿verdad? En el planeamiento, ¿verdad? Que sí o sí tenemos que desarrollar el 80% del contenido, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que esto para ustedes va a ser interesante, bueno por un lado, ¿verdad? Porque te van a ir en el internado, ¿verdad? Sí. Y la oportunidad que van a tener de hacer esto, y que no carguen la culpa de eso, ¿verdad? Va a ser ahí, ¿verdad? Sí, ustedes van a poder hacer estos procedimientos, ¿verdad? Sí. Obviamente van a tener que tener algunas bases previas, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de ustedes ya hicieron su intubación en los muñecos, ¿verdad? Sí. Practicaron los muñecos, eso ya es bueno, ya, ¿verdad? Sí. Porque en la vida real suele ser un poco más fácil, ¿verdad? Yo siempre le digo eso a ellos, ¿verdad? Que no, sí, para la técnica en sí es más fácil. No es tan duro, no es tan duro el muñeco, por ejemplo, es un poco duro, ¿verdad? No es como un paciente de verdad. Entonces, yo le veo un poco más complicado introducir el tubo dentro de la garganta del muñeco que en un paciente, ¿verdad? Sí, esa es mi perspectiva, ¿verdad? Sí, pero obviamente cada caso va a ser diferente. Pero igual, tienen una base, van a poder hacer, ¿verdad? Sí. Miren un poco en cuanto a su definición, ¿verdad? Siempre para que nosotros hablamos de una intubación orotraqueal, estamos hablando, ¿verdad? De un tubo dentro de donde de la tráquea, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente con un baloncito inflable, ¿verdad? ¿Sí? Hay casos que no se utiliza el baloncito inflable, el caso, sí hay casos, donde pacientes neonatos, pacientes muy pequeños, yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? Ellos no tienen el capcito, ellos solamente tienen con el tubito, ¿verdad? ¿Por qué? Por el riesgo de la lesión de la tráquea de ellos, que es muy blandito todavía, ¿verdad? Pero para los adultos todos nosotros tenemos que insuflar ese cap, incluso no insuflamos el cap, nosotros vamos a complicarnos. ¿Por qué? Porque puede ser que pierda aire, ¿verdad? Sí, generalmente pierde aire, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos de intubación rápida. Hay una secuencia de intubación rápida que nos sirve a nosotros para hacer más rápido las cosas, ¿verdad? En vez de intubar a un paciente en 10, 15, 20 minutos, esta secuencia de intubación rápida dura como 2 minutos, ¿verdad? Sí, máximo 2 minutos y medio. ¿En qué caso? Pacientes graves, ¿verdad? Que están muy chocados, muy mal, ¿verdad? O algunas veces para que nosotros tratemos de evitar algunas complicaciones, como que, por ejemplo, un paciente que está sangrando mucho la parte de la fascia, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de intubarle lo más rápido posible. ¿Para qué? Para evitar broncoaspiración. Un paciente borracho, alcohólico, viene vomitando. Cuidado con esos pacientes, ¿verdad? Sí, porque a lo mejor hay que hacer más rápido el procedimiento. Porque si perdés mucho tiempo en la oxigenación, van a broncoaspirar todo de ustedes. No se mueren ahí si le intuban, ¿verdad? Pero pasa a terapia, se complica y ahí ya se va a quiebra, ¿sí? Se mueren después generalmente, ¿verdad? ¿Sí? Que disminuye broncoaspiración entonces y asegura en algunas veces en los pacientes que no están estables dinámicamente, ¿verdad? Es la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? No hay que perder mucho tiempo con ello, ¿verdad? ¿Sí? Las indicaciones, ustedes saben de eso y son varias, ¿verdad? ¿Sí? Neurológica, yo creo que ese tiene que tener así en la lengua, en la punta de la lengua, ¿verdad? La neurológica, la indicación principal, glajo menor o igual a 8, toditos ya tienen que recibir tubo, ¿verdad? ¿Sí? Gasométrica, esos son más relativos a nosotros, generalmente en la parte de cirugía general no manejamos mucho de eso, ¿verdad? Dejamos para quienes, para los que son intensivistas, ¿verdad? ¿Sí? Sí manejan más esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? La parte clínica y en cuanto a terapéutica, miren un poco acá, ¿verdad? ¿Sí? Neurológica, ¿qué habla? Traumatismo, glajos menores a 8 o igual a 8, ya tenemos que intubar, ¿sí? Deterioro súbito, intoxicación con alguna droga, nunca he visto uno, ¿verdad? ¿Sí? Fármacos, alcohol, eventos cardiovasculares, ¿verdad? ¿Sí? Enfermedades metabólicas, ¿verdad? Una vez se le intuba a pacientes que tienen, no sé, coma diabética, ¿verdad? ¿Sí? Son esos pacientes graves que van a también necesitar de un tubo, ¿verdad? ¿Sí? Gasométrica, hipoxia severa, la única indicación. Después, las clínicas, obstrucción de vía aérea. Hablamos nosotros de obstrucción de vía aérea, ¿verdad? Pero no siempre, algunas veces se le puede intubar al paciente si su vía aérea está luego obstruida. Algunas veces no hay caso, ¿verdad? Se le va una traqueotomía, pero bueno.
Aislamiento, protección, paciente con lesión del macizo facial, fractura grave, sangra mucho, lesión de la lengua que sangra mucho, entonces todo eso a lo mejor vamos a intubar, ¿sí? Insuficiencia, tanto menores a 10 o mayores a 30, sí o sí hay que hacerle un tubo. ¿Por qué? Porque ese paciente ya se cansó o se va a cansar. Nadie aguanta una respiración de 30 por minuto por 1 o 2 horas, ¿sí? ¿Qué hace la respiración aumentada en el sistema? ¿Hace acidosis o hace alcalosis? Alcalosis. Incluso es una forma de contrarrestar la acidosis, ¿verdad? Entonces, el paciente acidótico alguna vez empiezan a hacer hacen taquicardia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de balancear todo, ¿verdad? ¿Sí? La mayoría de veces obviamente no funciona, ¿verdad? ¿Sí? Si es que no tratan la causa de ello, pero es una forma también de que el organismo pueda contrarrestar su acidosis. Paro cardiorrespiratoria, cirugía de urgente, ¿verdad? ¿Sí? Paciente baleado, acuchillado grave, ¿verdad? Entonces ellos vienen a intubación, ¿verdad? Eso no se van a salvar, eso no se van a salvar de un tubo, ¿verdad? Sí o sí, la mejor forma de operar a ellos, paciente grave, va a ser con un tubo en la vía aérea. ¿Se puede hacer sí? Depende, ¿verdad? Las guías, si nosotros agarramos los libros, estamos hablando de paciente grave, acuchillado, apuñalado y eso, ningún lugar dice que nosotros podamos hacer con anestesia raquídea, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Incluso si nosotros nos complicamos, algunas veces nos pueden demandar por eso, pero como la mayoría de las veces acá nosotros trabajamos en hospitales así pobres, de escasos recursos, algunas veces hacemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Esplenectomía, incluso algunas veces hacemos, ¿verdad? Pero, ojo, riesgo-beneficio. Si vos ves que tu paciente no va a llegar allá, ¿verdad? Un hospital más grande, no va a llegar, se va a morir por el camino, meterle lo que tenga, ¿verdad? Sí, se le supra aquí, si no da sin tubar después, ¿verdad? Sí. Pero siempre lo ideal es vía aérea por intubación orotraqueal, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que sea encima del ombligo siempre es mejor hacerle un tubo orotraqueal para la cirugía, ¿sí? Lo de abajo podemos nosotros ahí negociar, ¿sí? Pero el resto no. Esto alguna vez yo le saco para que ustedes expliquen, ya les digo ya luego, ¿verdad? ¿Sí? Atienden estos pasos, ¿verdad? ¿Sí? Que son supuestamente los 7 ¿verdad? Preparar al paciente, ¿verdad? ¿Sí? Preparar los materiales, posicionamiento, preoxigenación, paso del tubo, comprobación primaria, ¿verdad? Apuntar, mirar la exclusión y los cuidados post-intubación, ¿verdad? ¿Sí? Esto traten de entender, comprender y de saber explicar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el primero, ¿verdad? Preparación del material. Acá nosotros hablamos de que en 10 minutos supuestamente nosotros tenemos que ver todo, evaluar también al paciente, revisar todo, seleccionar el tubo, todas esas cosas. Eso en la teoría, ¿verdad? ¿Sí? Porque en la práctica, yo siempre le digo a los alumnos, ¿verdad? En la práctica, vos tenés que tener todo preparado ya en el hospital, vos tenés que tener ya tu urgencia, vos tenés que tener todos los tubos preparadísimos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Algunas veces no te da 10 minutos, ¿sí? El paciente llega grave, vos tenés que actuar rápido, mientras que te va a buscar un tubo, mientras que te va a buscar tu laringoscopio, el paciente ya se fue ya. Entonces, sí o sí, esto nosotros tenemos que tener todo preparado. En las urgencias, ¿verdad? ¿Sí? En las urgencias, pacientes para cirugía programada, otra cosa, ellos van a perder su tiempo ahí, ¿verdad? Sin problema. Y otra cosa importantísima, ¿verdad? ¿Sí? Si no funciona, ¿verdad? Si no funciona la intubación urotraqueal, yo tengo que estar preparado ya para hacer otro procedimiento, ¿verdad? ¿Sí? Y después vienen, por ejemplo, los hospitales especializados ya tienen todos sus fibrobronquios, ellos no van a tener problemas acá, pero nosotros que estamos acá, ¿qué solemos utilizar? Mascarilla laringe. No sé si ustedes ya vieron la mascarilla laringe. Allá abajo suele estar la mascarilla laringe. Prácticamente algo así para salvar la situación. Te dura 30, 40 minutos, pero no es lo ideal, ¿sí? Si no hay caso, puedes usar, pero no va a ser, por ejemplo, para intubar al paciente y meter a terapia con una mascarilla, porque ese se mueve, alguna vez se descifra, broncoaspira todo tu paciente. Entonces, cuidado, para salvar la situación se puede, ¿sí? Si es que no hay caso, no. Pacientes con algunas patologías que pueden dificultar la intubación. Gente, edenturia es paciente que no tienen dientes. No sé por qué, no sabría decirle por qué, ¿verdad? Pero supuestamente complica un poco más la situación, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Absceso, no
no estamos hablando de ese absceso amigdalino así pequeño absceso, estamos hablando de esos abscesos que deforman el cuello y que incluso lateralizan, ¿verdad? Sí, no estamos hablando de cualquier absceso acá. Hematomas, sí, y seguramente puede ser, ¿verdad? Porque es sin diente, ¿verdad? No tiene diente, ¿verdad? Claro, no, ningún paciente podemos intubarlo con prótesis, sí o sí hay que sacarlo, ¿verdad? ¿Sí? Voy a abrir un poco después, nunca me puse nada, no me parece, no es algo así muy frecuente en mí, me interesa mucho. Neoplasia de vía aérea, este también es un poco jodido ya, cuando incluso es neoplasia de esófago superior, porque puede infiltrar, ¿verdad?, la parte de la tráquea superior, entonces hay que tener un poco más de cuidado ahora sí. Y la mayoría de las veces cuando ellos intentan intubar a estos pacientes hacen con fibrobroncocosis, no están intentando a ciegas, así por decirlo, porque se van a complicar, ¿sí? Cuello corto, traumatismo facial, asitis y obesidad, ¿verdad?, que generalmente suelen complicar también, ¿verdad? Olvídense de esto solamente para mostrarles la parte de la vía aérea. Esta es una de las clasificaciones que ellos utilizan, ¿verdad?, para evaluar la vía aérea. Esto es más de la especialidad que ellos manejan. Y miren un poco, ¿verdad? Esto que ustedes están viendo así en sí, ¿verdad?, es la glotis en sí, ¿verdad? Y la cuerda vocal, la epiglotis ahí, ¿verdad? Acá están entreabiertas, ¿verdad?, las cuerdas. Y esto es un grado, ahora sí. Cuando es grado 1, cuando yo observo todo. Cuando es grado 1 es espectacular, la misma cosa que el Malampati grado 1 es espectacular, vos ves todo, pasa el tubo tras ahí, ¿verdad? ¿Sí? Cuando complica más las cosas, cuando es así, de grado más aumentado, porque generalmente nosotros no vemos más las cuerdas vocales, ¿sí? Y yo les voy a decir eso por experiencia propia, cuando nosotros hacemos intubaciones así, con esta visión, porque pasando mal tubo, que el 99% de las veces se va en el esófago, no funciona, ¿verdad? ¿Sí? No suele funcionar. Lo ideal es que yo vea o trate de ver. Algunas veces es por mala técnica, porque agarra mal, ¿verdad?, su laringoscopio, y otras veces es por causa del paciente propiamente dicho, ¿verdad? ¿Sí? Este sí van a tener que saber, yo creo que todos ustedes saben ya esto, la clasificación de Malampati, ¿verdad? ¿Sí? Van a tener que saber el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4. ¿Por qué? Porque el 1 y 2 estamos hablando siempre de una intubación fácil, ¿verdad? ¿Sí? El 3 regular y el 4 sí o sí va a ser difícil, ¿sí? Entonces, con tan solo abrir la boca de los pacientes, ¿verdad?, nosotros vamos a tener ya una evaluación de la vía aérea. Nosotros podemos predecir ya si esa vía aérea va a ser fácil o esa vía aérea va a ser difícil. Les digo más o menos, ¿verdad?, no es 100% esto, pero la mayoría de las veces, cuando ellos tienen un Malampati 3 y 4, ellos van a estar más preparados ya, ¿verdad? ¿Sí? Mucho más preparados que en 1 y 2, ¿verdad?, que para ellos va a ser fácil de intubar, ¿sí? Otra clasificación. ¿Qué pasó ahí? Por favor. Bueno, otra clasificación, ¿verdad? Distancia tiromentoniana, miren un poco acá, supuestamente mide la distancia entre la tiroides, ¿verdad?, y el mentón, ¿sí? Ahí, facilísimo. Sí, por eso creo que me iba a ser difícil, ¿no? Bueno, pero como les digo, ¿verdad?, como estos no son algo así muy frecuente, yo les digo ya luego, olvídense de eso, ¿verdad? ¿Sí? La única clasificación que yo quiero que ustedes sepan de memoria y así rápido que es la clasificación de Malampati, ¿verdad? ¿Sí? Porque estas clasificaciones nadie les va a estar hinchando mucho, ¿verdad? Nadie les va a estar creando así problemas con eso. No, ellos tienen que abrir esta paciente con Malampati para evaluación de Malampati, y el paciente viene para cirugía, se va junto a ¿cómo se llama? Se va junto a los anestesiólogos, llegan y abren la boca, ahí sentado, abren la boca, ¿verdad? Solo así para... sí, esa es la clasificación, bueno, sí, así se hace. El paciente que va a hacer el movimiento de la boca. ¿Cómo movimiento? No es vos que... No, generalmente le manda a abrir, ¿verdad? ¿Sí? Porque si vos le decís abrir grande la boca, ¿verdad?, y le pedí así que trate de que él mismo abra o aumente la cavidad, así el tamaño, eso puede variar, ¿verdad? Si no va a ser
algo real, tiene que ser abrir la boca y que diga ¿verdad? Que le diga y ahí ellos le ven y le dan una clasificación. O sea, en un paciente chocado no vamos a No, tener no, esto es pacientes que están, como le digo, que están lúcidos. El paciente tiene que estar despierto para que vos puedas hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? Si tu paciente está inconsciente, ya se fue ya toda la evaluación, ¿sí? Ya se fue ya todo, no se le va a poder evaluar su malampati, ¿verdad? Porque en teoría eso es una evaluación antes, ¿verdad? De pedir al paciente que él mismo abra su boca, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tiene que estar lúcido. ¿Sí? Otra clasificación, distancia esternomentoniana, ¿verdad? Paciente con cuello corto, la misma cosa, ¿verdad? Mentón con el esternón, ¿sí? Lo más menor, peor el tono. De los incisivos, ¿verdad? Yo nunca he visto eso. La literatura habla, ¿verdad? Nunca he visto a alguien evaluar esto, ¿sí? Pero a lo mejor las especialidades sí van a hacer eso, ¿verdad? ¿Sí? Solo para que tengan una idea. Bueno, y esto van a ser todos los materiales que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Sí? El 99% de las veces utilizamos esta palita, ¿verdad? ¿Sí? Que es la curva, ¿verdad? ¿Sí? Y el tamaño que nosotros tenemos que utilizar depende. Mujeres 7,5 a 8, hombres 8 a 8,5. Esto es la teoría. En la práctica, este 7,5 sirve para el varón, también sirve en las mujeres, a no ser que sean muy pequeñas, ¿verdad? Y van a ser muy pequeños en la luz de su tráquea, entonces se prefiere uno menor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero así en general, nosotros los hombres, ahí tu compañero, él por ejemplo va a recibir un tubo 8, te van a poner a vos porque son más grandes, ¿verdad? Vos también a lo mejor. El resto de nosotros, 7, 7 y medio, ¿verdad? ¿Sí? El resto. La jeringa para insuflar el capcito, ¿verdad? Esto, sí o sí, esto también antes de introducir en la tráquea, yo tengo que probar, porque algunas veces puede venir fallada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sí o sí tengo que probar esto. ¿Y qué se envía? Se envía aire. Se cree que con 10 cc ya es más que suficiente, ¿verdad? ¿Sí? Incluso ellos tienen un método, ¿verdad? Acá vos podés presionar esto una vez después de insuflar para ver si es que no está muy tenso. Si está muy tenso, hay que a lo mejor sacar un poquitito de tu aire. ¿Por qué? Porque a la larga esto te puede provocar una necrosis de las tráqueas. Pacientes que están intubados por mucho tiempo, 7, 8 días, ¿verdad? Están ahí con una hiperinsuflación, eso le puede crear problemas al paciente. Estenosis, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Eso, ¿verdad? Eso es lo ideal. Sí, eso es lo ideal. Ahí hay un aparatito que mide generalmente la presión intracal, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pero no sé, Leandro, por qué acá no tenemos nosotros. No sé si es caro, no sé. Pero creo que no tenemos nomás, ¿verdad? Sí, seguro que ellos van a atender. ¿Cuántos días puede el paciente estar con tubo orotraqueal en la terapia? 14 días. Pasando 14 días, ¿qué hay que hacer? Traqueotomía. ¿Sí? Pasando los 14 días, yo tengo ya una indicación de traqueotomía en ellos, ¿verdad? ¿Sí? Porque tiene sus complicaciones el tubo. Tener mucho tiempo tiene sus complicaciones. Si hay una proyección que el paciente va a quedar con el tubo más de 14 días, ¿se puede adelantar? Se puede. Vos si sabes que tu paciente sufrió un daño cerebral, que vos sabes que no va a revertirse tan fácilmente, los primeros 3, 4, 5 días incluso ya se le puede indicar. Entonces los terapistas, ellos saben, llaman interconsultas, ¿para qué? Para tráqueo. Hace 5 días que está con su tubo traqueal, porque tráqueo, no, hacerme caso, ¿verdad? Este va a quedarse de por vida con su tráqueo, ¿verdad? Entonces meter nomás ya tempranamente, ¿verdad? El paciente está muy estable y ya le hacemos ya rápido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se puede hacer temprano? Sí, se puede hacer, sí. Pero siempre tenemos un tiempo, ¿verdad? Una vez que no sabemos, es irregular, 14, 2 semanas. Pasando las 2 semanas está indicado. Por más que esté mejorando, está indicado. Hay que hacer, sí. Que también medicamentos, guantes, lubricantes, algunas veces ellos colocan spray así de lidocaína, ¿verdad? Hay algunos que los colocan, otros que no, depende mucho de cada uno, ¿verdad? Esteto y generalmente el oxímetro, ¿verdad? Sí, estos son
son cosas que nosotros cuidamos, siempre tenemos, ¿verdad? Cuando vas a hacer una intubación, obviamente, generalmente está toda la máquina ahí, ¿verdad? No dependemos solamente de eso, pero algunas veces no te da tiempo, ¿verdad? Pacientes que están, no sé, SAMU que están alzando a un paciente, no le da para tener todo el aparataje, con un oxímetro por lo menos, un aspirador, tubo, le meten ya su tubo, ¿verdad? ¿Sí? Y después el tema ¿cómo se llama? De confirmar, ¿verdad? Dónde mismo está el tubo, ¿verdad? Posicionamiento del paciente. Y la pregunta es, paciente con fractura acá de base de cráneo, ¿podemos intubarle por vía orotraqueal? ¿Qué dicen las guías? ¿Qué dice Chaparro, que le encanta TLS a Chaparro? Sí se puede. La nasogástrica que no se puede, ¿sí? Se puede intentar hacer en pacientes con sospecha de fractura de base de cráneo, solamente que hay que tener cuidado. No se puede hiperextender el cuello así, ¿sí? Y para hacer una intubación en ellos, lo ideal es que ellos están con su collarín. Y la pregunta es, ¿quién le va a intubar así, gente, verdad? Nosotros ni así algunas veces no le intubamos a los pacientes. Imagínate un poco con un collarín cervical que le deja rígido otra vez, ¿sí? Entonces, se deja ya para los especialistas o fibrobronco, ¿sí? Fibrobronco, ¿para qué? Para no lesionar más el cuello, ¿sí? Pero algo que va a estar siempre contraindicado y contraindicadísimo, paciente con sospecha de fractura de base de cráneo, nasogástrica, ¿sí? Nasogástrica, zona nasogástrica y la intubación, ¿verdad? Nasotraqueal, que generalmente no se hace mucho. Yo le voy a decir 2 o 3 veces por ahí visto, y en cirugía de amígdala, ¿verdad? Sí, en esos casos, ¿verdad? Pero nasotraqueal no se utiliza mucho. La literatura le gusta mucho hinchar con estas cosas alguna vez, incluso en los exámenes, ¿verdad? Pero en la vida real se utiliza muy poco se utiliza, ¿verdad? ¿Sí? Algunas veces ellos colocan tipo una almohadita, ¿verdad? Una chiquita, ellos le llaman, para posicionar, ¿verdad? La cabeza del paciente, ¿verdad? En pacientes así normales, comunes y corrientes, porque los pacientes obesos, lo que recomiendan las guías es que le coloquemos acá un elevador detrás de la caja torácica, en la espalda, ¿verdad? ¿Para qué? En teoría, para que pueda facilitarnos un poco nuestra intubación, ¿verdad? Porque el eje, este es el eje correcto. Así se tiene que quedar, ¿verdad? La cavidad oral, ¿verdad? La parte de la faringe y la tráquea. Este es el eje correcto para que yo pueda hacer una intubación orotraqueal así bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué no puedo hacer? No puedo palanquear. ¿Ya escuchamos la palabra palanquear? Sí. La palabra palanquear se refiere cuando ustedes están haciendo su intubación y le meten ahí su laringoscopio y hacen esto a la banca, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso no hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Elevar nomás, ¿verdad? ¿Sí? Palanquear, no. Entonces, ¿por qué? Vas a lesionar la vía aérea. Si no lesionas ahí su tráquea, vas a echarle 1 o 2 dientes mínimo, ¿verdad? ¿Sí? Ocurre en la vida real, esto ocurre, pacientes accidentados graves que se encuentran ahí van a ser intubados por los técnicos de esos SAMU. La mayoría vienen sin 1 o 2 dientes y eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, le salvaron la vida, eso es lo que importa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, palanquear entonces, nada. Obeso, posición en rampa, ¿verdad? Entonces elevar un poco el tórax, ¿verdad? Para que pueda ayudar un poco, ¿verdad? Miren un poco el posicionamiento correcto. Esto alguna vez se le hace en su chiquita, ¿verdad? Sí, al dorso. La preoxigenación, algo muy importante para el paciente, porque yo le tengo que dejar con una carga de oxígeno al paciente para que yo le pueda intentar intubar, ¿verdad? Porque cuando yo estoy intentando intubar al paciente, el paciente va a estar en apnea, ¿verdad? ¿Sí? Y algo interesante también, ¿verdad? Miren un poco esto. Pues nosotros manejamos todo que 5 minutos por ahí nosotros podemos estar en apnea, ¿verdad? Después de los 5 minutos de apnea, la mayoría de las veces nosotros podemos quedar ya con una secuela, ¿sí? Secuela de por vida, ¿verdad? ¿Sí? A partir de los 5 minutos de apnea, yo puedo hablar. Pero, ¿qué es algo así importante que puede influir en esto? Miren un poco el peso del paciente.
Un paciente joven, sano, de 70 kilos, el periodo de apnea que va a aguantar es mucho más, ¿verdad? ¿Sí? El paciente, 120 kilos, sobrepeso, obeso, ¿verdad? Miren un poco el periodo que él va a poder aguantar, es 3,1 minutos aproximadamente. Entonces, teniendo yo estas cosas, siempre tengo que tener cuidado. Hay que hacer una buena preoxigenación al paciente. Hay dos formas de hacer, ¿verdad? ¿Sí? Puedo hacer lento, ¿verdad? Por 3 a 5 minutos, desde que hay con tu paciente, si no está apurado, tranquilo, lo metes, ¿verdad? ¿Sí? Le dejas ahí, estás 5 minutos, terminó, espectacular, ahí le intentas, ¿sí? Otra forma es enviando que grandes cantidades, ¿verdad?, de aire, un poco más, de hiperinsuflar al pulmón del paciente en 1 minuto, 60 segundos, le metes así, rápido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿verdad? ¿Sí? No vas a tener estos 3 a 5 minutos para estar volviendo de conmigo, ¿verdad? ¿Sí? Lo ideal alguna vez, o un paciente está con su vía aérea sangrando mucho, está broncoaspirando, el aire no le va a estar esperando mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de secuencia de intubación rápido, estamos hablando de esto, ¿verdad? En 1 minuto, su preoxigenación. Segundo ya le intuba ya, rápido tiene que ser, ¿sí? Y esto también, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Cómo es que un paciente alguna vez se joven, ¿verdad?, que se queda en apnea por más de 5 minutos, no tiene ningún daño cerebral. La explicación, ¿verdad? ¿Sí? Las medicaciones, miren un poco esto, ¿verdad?, que yo siempre les pido a ustedes que sepan. La preparación del paciente, cuáles son las drogas que se utilizan en la premedicación del paciente, ¿verdad? ¿Sí? Solamente pido que ustedes más o menos conozcan el nombre: atropina, lidocaína, fentanilo. La mayoría de las veces fentanilo y atropina es lo que utilizan, ¿verdad? ¿Sí? Dosis, que entendí, yo me acuerdo de todas estas dosis, ¿verdad? Olvídense que quería preguntar dosis, ¿verdad? No le voy a preguntar, ¿verdad? Nosotros antes, cuando intubamos pacientes en la urgencia, hacíamos todo rápido: un fentanilo, el diazepam y un diazolán atrás de una ya en bolo, y tomamos rápido, ¿verdad? Suerte que no se morían todos nuestros pacientes, ¿verdad? Pero obviamente no está muy bien eso, ¿verdad? Pero hay una veces en la urgencia, cuando no tenés nada, no tenés tu alcarcurio, no tenés propofol, ¿verdad?, que todo está preparado en la urgencia, una vez agarrar lo que tenés, diazepam y diazolán juntos, fuiste ya, intubó ya el paciente, ¿verdad? Terapia o traslado ya, no estamos jodiendo mucho. ¿Por qué la atropina y yo le di fentanilo, vai vomitar todo y después su succinil política para... Sí, no sabía por qué decirte, ¿verdad? Sí, es las premedicaciones. ¿Qué puede hacer qué por ejemplo puede hacer un intento de intubación de tu paciente? Te puede provocar un reflejo vasovagal, ¿sí? Una de las explicaciones a lo mejor sería eso, el reflejo vasovagal, ¿sí? Sí, vos sabés que si ustedes llegan a ver un reflejo vasovagal en un paciente, gente, cuidado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes son los que pueden hacer un reflejo vasovagal en tu paciente? Paciente que le hacemos un tubo de drenaje, paciente que le punzamos. Algunas veces nosotros estamos operando hernia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Manoseamos mucho el cordón. De repente el paciente baja toda la presión, reflejo vasovagal, ¿verdad? ¿Sí? Donde más vesícula. Algunas veces vesícula empezamos, le pinzamos con la pinza y le manoseamos o bajamos el hígado, reflejo vasovagal. Paciente que estaba con una frecuencia de 80, baja a 50, a 40 y va a bajar todo si es que no hacemos una medicación, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, estos son entonces premedicación, ¿verdad? ¿Sí? Premedicación. Lidocaína, gente, lidocaína, yo llegué a ver 2, 3 casos así anteriormente en que ellos utilizaban incluso la lidocaína para hacer su anestesia general, ¿verdad? Hoy en día no se utiliza más tanto la lidocaína. Hoy en día ustedes, cuando se vayan en su internado, no van a ver, difícilmente, que ustedes, no les digo que no van a ver, pero difícilmente van a ver que los pacientes están utilizando su goteo de lidocaína para hacer una anestesia general, ¿verdad? Porque no es tan segura, tiene sus complicaciones, ¿verdad? Cardiotoxicidad, por ejemplo, hay que tener cuidado con esto. Sin embargo, está el propofol, ¿verdad? ¿Cómo se llama el otro? El propofol y... ay, olvidé el otro. ¿Para qué? Para manutención. No,
midazolam no suelen utilizar mucho ellos, ¿verdad? Hay otros medicamentos, utilizan también, ¿verdad? Pero hay otro que es mejor. Enseguida me voy a acordar su nombre, ¿verdad? El propofol era uno de ellos y hay otro que es, está como 230.000 por ahí está. Enseguida me voy a acordar y le voy a decir, ¿verdad? Ketamina también algunas veces se utiliza, es bastante bueno porque la ketamina no deprime, ¿verdad? El sistema cardíaco y el respiratorio, ¿verdad? ¿Sí? En quienes más se utiliza, la mayoría a veces pacientes pediátricos, ¿verdad? ¿Sí? Los pediátricos generalmente utilizamos bastante, ¿verdad? Incluso ustedes van a ver hospitales así grandes de referencia, ellos cuando los pacientes son muy pequeños, tienen un cortecito, le van a hacer cualquier procedimiento, una vía ketamina, ¿sí? Le hacen un poquitito dormir al paciente y después le hacen todo. El paciente se levanta después, no sabe qué pasó, no entiende qué pasó, no le da tipo incluso una amnesia retrógrada. El paciente no se acuerda que le dolía mucho, ¿verdad? Su herida, entonces espectacular es para las criaturas, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Es seguro, pero siempre hay casos que algunas veces se complican, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como todas las drogas, ¿verdad? Todas las drogas son un poco peligrosas, ¿verdad? Para tu sedación y analgesia, fentanilo, rocuronio, lidocaína, esmolol. Bueno, fentanilo y rocuronio yo sé que ellos utilizan, ¿verdad? Los otros no suelo ver, ¿verdad? La inducción, acá está, ¿verdad? ¿Sí? Tu ketamina y tu propofol, ¿verdad? ¿Sí? Me olvidé el otro, creo que era etomidato. Etomidato es para inducción. Sí, entonces depende mucho. Acá está, ¿verdad? ¿Sí? Contraindicación, está contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? ¿Sí? La parte de las especialidades, todos manejan muy bien estas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y miren un poco, ¿verdad? Indicación de ketamina, paciente con asma, paciente con EPOC, por ejemplo, espectacular, ¿verdad? ¿Sí? Contraindicaciones prácticamente no tiene, de un tubo de, ¿verdad? ¿Sí? Ketamina es espectacular, ¿verdad? ¿Sí? No sé si ustedes ya vieron ya un paciente cuando se le aplicó ketamina. ¿Cómo vos sabés que ya funciona? El paciente está ahí llorando, de repente, le hace su dosis, se calla. La primera vez se calla, se queda y cuando vos sabés que funciona, que ya está ya para proceder por el paciente, yo hago mi postectomía, eso a los pediátricos con eso, la mía necesita esperar con la ratito, después, ¿qué hace? Distal. El pacientito, el pediátrico empieza con su hoja ahí, empieza a tremer, ahí está, ahí sí te puedes proceder, que tranquilamente después le mantiene. Pero nosotros generalmente utilizamos para que el paciente se quede quieto para su anestesia raquídea, ¿verdad? ¿Sí? Después de su anestesia raquídea generalmente ellos ya no sienten dolor, ¿verdad? Le pone ahí, le habla ahí al pacientito y ya están ahí tranquilamente, ¿verdad? Si hace falta, si tienen mucho miedo, un toquecito, le hacen dormir otra vez. Pero la mayoría de las veces, nosotros tenemos pacientes de 8, 10 años, ¿qué es el miedo de ellos? La aguja. Cuando ven la aguja raquídea, ahí es el inconveniente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la mayoría de las veces para empezar, le hicieron, terminó tranquilamente, está acostado ahí, ¿verdad? No tiene dolor, no siente nada, ¿sí? Después, los relajantes, rocuronio, succinilcolina, becuronio, nunca he visto que alguien haya usado. El rocuronio que sí suelo escuchar, ¿verdad? Que ellos utilizan, el resto no. En serio, tenían allá. Yo acá realmente no sé, no la parte, no sé cómo, ¿dónde otra llegaste a trabajar? En serio, así. Hospital particular. Claro, seguramente tenían la droga, ¿verdad? Sí. Pero yo me imagino acá a veces no se utiliza porque el ministerio no les provee a ellos, ¿verdad? Porque si vos tenés todo lo mejor, el ministerio te provee todo, tranquilamente va a utilizar. Entonces ellos están más acostumbrados al rocuronio, yo creo que el ministerio incluso le provee a ellos, ¿verdad? Entonces es más sencillo, ¿verdad? Para ellos. Porque seguro que va a tener su costo también, ¿verdad? Y si le vas a pedir al paciente que compre, ¿verdad? Una vez el paciente no tiene para comprar, ¿verdad? Se trae otro inconveniente, ¿verdad? ¿Sí? La parte económica, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Paso del tubo. ¿Cuántos centímetros? Nosotros siempre hablamos que tenemos que pasar aproximadamente 2 a 3 centímetros después acá, ¿verdad? Después de las cuerdas vocales, ¿sí? Más o menos a este nivel tenemos que quedar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar?
si yo introduzco más de lo normal o más de lo que debería de introducir, ¿qué puede pasar? El tubo se puede ir solamente en un lado. ¿Qué lado? El lado derecho generalmente. Incluso el examen de Revalia salió una cuestión así, ¿verdad? Una cuestión de paciente accidentado en vía pública, fue intubado rápidamente por el socorrista, llegó al hospital y encontraron que saturaba solamente 89-88% y a la ocultación no se ocultaba vibraciones vocales de vértice a base del lado izquierdo, ¿entendés? Del lado izquierdo. Y las opciones decían reposicionar el tubo. ¿Cuál es el manejo? Reposicionar el tubo, punción torácica, tubo de drenaje pleural y toracotomía. Ahora sí, miren un poco cómo son jodidos, ¿verdad? ¿Qué era la respuesta? Posicionar el tubo, porque como él estaba en la urgencia, emergencia, y él no va a estar midiendo así exactamente, ¿verdad? Le intubó y le trajo rápido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que más ocurre? ¿Y qué lado siempre se va el tubo? Lado derecho, bronquio derecho siempre se va a ir el tubo. ¿Por qué? Por la posición más grueso y más vertical. Entonces es mucho más fácil que se vaya del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces es algo muy teórico, así lo que preguntaron. Y a uno le metieron toracotomía ya a su paciente, ¿verdad? Pero había que atender, ¿verdad? Había que atender, ¿verdad? Son hijos de puta de una Ese está inclusive en el ATLS, sí. que salió en la prueba de cirugía. Sí, Cuando el sí. paciente desatura de repente, durito. Hay que cuidar. ¿Eso cuál era el dope? No sé qué, ¿verdad? No, el doble. Que hay que tener todo eso en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y en la vida real esto ocurre, ¿verdad? En la vida real ocurre bastante esas cosas, ¿verdad? Son pequeños detalles así que algunas veces se nos pasa, ¿verdad? ¿Sí? Con la adrenalina que tenía ahí algunas veces te fue un poco la mano, ¿verdad? ¿Sí? El paso del tubo en sí, miren un poco la forma correcta, y siempre hablamos de esto, ¿verdad? ¿Sí? Tu mano izquierda tiene que estar agarrando, ¿verdad? 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 No la mano derecha, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes están intubando de forma incorrecta, están intubando con la mano derecha, ¿verdad? Hay que cambiar ya esos hábitos, ¿verdad? Porque esos son hábitos que si vos aprendes así, para desaprender después es mucho más difícil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mano izquierda, tu laringoscopio, ¿sí? Mano derecha, vas a tener tu tubo, ¿verdad? Y generalmente lo ideal es tener acá una guía. Esto es una guía metálica que vos podés doblar de aquí para allá. Espectacular esto, porque facilita muchísimo cuando la tráquea está más anterior. Cuando la tráquea está más anterior, le doblas un poco nomás tu guía y entra más fácilmente, ¿verdad? ¿Sí? Si es que tenés, es espectacular. Si no tenés, algunas veces cuesta un poco más, ¿verdad? ¿Sí? Y miren un poco esto, ¿verdad? Donde ya tiene ya preparado su jeringa, ¿verdad? Esto es pasar e insuflar directamente. Que hay algunas veces maniobras que pueden facilitar la intubación de los pacientes. Es esto. Un ayudante, ¿qué tiene que hacer? Agarra acá la parte de tu cartílago tiroides, empuja hacia atrás, para abajo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, mira, ahí estás, agarra y empuja para abajo. ¿Por qué empuja para abajo? Porque cuando empuja para abajo, la tráquea va a bajar más, entonces va a ser más fácil de visualizar. La mayoría de las veces que nos cuesta visualizar la tráquea es porque está más adelante, ¿sí? Y yo no consigo ver. Entonces, si es que alguien hace ese pequeño movimiento ahí, ¿verdad? Súper, ¿verdad? Ayuda, sí, muchísimo. Es mucho más fácil intubar así los pacientes, ¿sí? Y obviamente después la parte de las gafas y eso que tenés que tener. Acá nos muestra, ¿qué nos muestra? Nos muestra nuestro aspirador, ¿sí? Pero el aspirador también es algo fundamental. ¿Por qué? Porque algunas veces en la urgencia eso más ocurre, ¿verdad? Que en la urgencia vos intentás intubar, le da náusea, el paciente vomita lleno de secreción acá. Lleno de secreción. Si vos no tenés para aspirar ahí, para meter un aspirador, ¿qué haces? Pronto aspirando y tu paciente. Y ahí ya se va complicando. Entonces, aspirador, sí o sí, yo no debo de intentar intubar un paciente si es que yo no tengo el aspirador, ¿sí?
Si es que nos ayudan, a lo mejor así, pero lo ideal es que tengamos todo siempre, ¿verdad? Sí. Si vomita, vos sacas todo, aspira y Si volver a vomita, intentar. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que algunas veces pasa a nosotros, ¿verdad? Yo cuando era residente así, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ocurría? Borracho, a las 3 de la mañana, traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad? Grave, vomitando acá su baba, todo, resto de comida, sangre. La primera cosa cuando le abrí la boca, está lleno de líquido. ¿Qué ocurre? Le tratás de mirar con tu laringoscopio, mirá, líquido. Todo está con líquido acá en la parte de la laringe, ¿sí? Todo líquido. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Sí o sí tenés que aspirar, porque si no aspiras, no vas a poder ver tu glotis, no vas a ver la tráquea y no podés intentar. O sea, con el laringoscopio Y aspirar. vos aspiras. Aspirar, Ah, tenés sí. que aspirar todo. Y, o si no tenés tu ayudante ahí. Yo acá preparado, ¿verdad? Mi ayudante con el aspirador le mete allá en el fondo, aspira todo y ahí yo intento, ¿verdad? ¿Sí? Si vomita otra vez, aspira otra vez, ¿sí? O si no, va a broncoaspirar el paciente. Broncoaspiran, generalmente ellos broncoaspiran antes de llegar al hospital ya luego, ¿verdad? ¿Sí? Pero si podemos evitar, mucho mejor, ¿verdad? ¿Sí? La misma cosa la sangre. Acá. Quanto sabe aproximadamente? Te voy a bajar, acá te voy a mostrar. ¿Qué suele tener nuestros tubos? Los tubos suelen tener unas medidas acá. Esto tiene todito medidas, ¿verdad? ¿Sí? Y generalmente tenemos así una medida aproximada, número 21, ahí. Entonces hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces siempre va a ser así, siempre tenemos que tener en cuenta. Ahí más enfrente habla de eso. Mira un poco acá. Esta es la vista que yo tengo que tener para que yo pueda realizar una intubación segura. Si yo veo así, miro, veo así, miren un poco acá, las cuerdas vocales están ahí, ¿verdad? ¿Sí? Acá están abiertos. Si yo veo así, introduzco ahí mi tubo, gente, no hay cómo salir mal, no hay cómo salir mal. Pero obligatoriamente yo tengo que ver y comprobar que está bien, ¿sí? ¿Cómo? Tenemos que ocultar, tenemos que ver la expulsión de la caja torácica, porque ¿qué suele ocurrir? No, está saturando bien. ¿Qué pasa? Se queda con su reserva de saturación. La saturación puede engañarme, puede jugar en contra a nosotros, porque alguna vez pasaron en el esófago, no, satura bien, espectacular. ¿Qué pasa? Se aguantaron todos, bajo todito de la saturación. La saturación puede tardar un poco en bajar, entonces no es algo muy seguro para que vos puedas decir, no, se fue el tubo en la tráquea. No, hay que comprobar cómo, expulsión respiratoria y ocultar. Hay que ocultar a esos pacientes, ¿sí? Acá está, ¿verdad? ¿Sí? 2 centímetros aproximadamente tenemos que estar pasando. Y miren un poco, ¿verdad? ¿Sí? 19 a 23 centímetros, ¿verdad? Es donde tenemos que introducir, ¿verdad? Desde los dientes. Pero en el medio está 21. 21 entonces es nuestro parámetro. A todos los pacientes introducimos hasta 21. ¿Cómo yo sé que está bien o está mal? Ocultando. Si yo veo acá en ellos, o si no, en quienes suelen entrar muchos pacientes que son más pequeños. Nuestra mía acá, ¿verdad? Todo lo que son de estatura un poco más baja, preliminar. Entonces, tenés que tener en cuenta que ella es un poco más baja. Por más que le introduzca ahí 21, está bien, ahí dejarle. Pero obligatoriamente tenés que ocultar. Ocultar. ¿Entró bien lado derecho? No, no entró bien lado izquierdo. Ocultar y ¿qué vamos a hacer? Retirar 1 centímetro. La misma cosa. Amuseando, vamos a probar otra vez, así. La única forma así de saber bien ocultatoriamente es eso, ¿sí? O si no, ¿cómo yo puedo sospechar? Titubé, estaban buceando, el paciente no satura más de 90. Está en 89, alcanza 90, pero hasta ahí no sube más. ¿Por qué? Porque está trabajando solo un pulmón, el otro pulmón no está trabajando. Entonces eso, por ejemplo, tiene que llamarnos la atención algunas veces si llegan a pasar así. Obviamente, el traumatismo de toda otra cosa es otra cosa, ¿sí? Pero la mayoría de las veces con la ocultación yo puedo diagnosticar tranquilamente, ¿sí? ¿Qué pasa si introduce un poco de más? Sacar más. 1 centímetro, 2 centímetros, ya.
En pediátrico es otra cosa, gente. Hay que tener otros parámetros, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría de las veces pacientes muy pequeños, como le dije, no vamos a tener el capcito, ¿verdad? Sí. No sé si voy a llegar a ver los tubitos de los pacientes neonatos. Los neonatos tienen un tubito así finito y no tienen el cayón ahí. En su caso, todo esto funciona, no se usa. ¿Por qué? De aspiración. Parece una sondita de aspiración, ¿verdad? Sí. Es una sondita chiquitita, ¿verdad? No se usa acá porque lesiones, ¿verdad? Lesiones, la que yo que es muy blandito todavía, entonces no se utiliza. La comprobación que estábamos hablando, ajustar, ¿verdad? Es algo fundamental esto, ¿verdad? ¿Sí? Otra cosa también, mirar el estómago. O alguna vez ves, o estaban buceando el paciente, el que se infla en el estómago. Gente, no va a hacer otra cosa, ¿verdad? Le intubaste en el esófago, ¿verdad? Al paciente, ¿verdad? ¿Sí? Y otra cosa, ¿verdad? Hay alumnos que preguntan, ¿verdad? Si es que yo le intubo al paciente y se va en el esófago, ¿debo de retirar sí o sí? No, hay alumnos, ¿sabes? Que tienen una técnica importante y funciona en la vida real, ¿verdad? Se fue en el esófago, dejan eso ahí, agarran otro tubo y ese meten, porque la posibilidad de introducirlo otra vez en el esófago es prácticamente imposible. Ese sí se va a ir a la tráquea, ¿verdad? Sí, es una de las formas, pero se puede retirar e intentar eso otra vez, sí se puede retirar, pero es más táctica, ¿verdad? Que técnica, es táctica, ¿verdad? ¿Funciona algunos? Sí funciona. ¿Pueden hacerse? Bueno, si funciona y no le mata a nadie, tranquilamente puedes aplicar eso, ¿verdad? ¿Sí? Y otra cosa, ¿cuántas veces yo puedo intentar intubar a un paciente? Gente, la literatura habla de 3, ¿verdad? Pero yo eso le dije a usted, ¿verdad? Yo por lo menos 2 veces nomás lo intento. No soy de estar jodiendo con eso, ¿verdad? Porque si tu paciente está hemodinámicamente estable, si es un paciente para cirugía programada, ¿verdad? No va a pasar nada. Intubar, ¿verdad? No salió. Saca nomás otra vez. Mira otra vez, aspira. No se fue otra vez. Saca nomás otra vez. ¿Qué vas a hacer? Yo prefiero que le esté preoxigenando, metiendo otra vez oxígeno, ¿verdad? Sí. Porque algunas veces nosotros no sabemos, así entre el apuro y eso que ya pasó 2 o 3 minutos, ¿verdad? Algunas veces eso puede provocar ya una lesión al paciente. Entonces, yo personalmente 2 veces, si no funciona, vamos a bucearle otra vez, ¿verdad? Hacerle otra vez una preoxigenación, 1 minuto así, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? Con 8 respiraciones profundas, o de 3 a 5 minutos, ¿verdad? Hasta que esté bien otra vez su saturación y tenga ¿cómo se llama eso? Una reserva importante de oxígeno, ¿verdad? ¿Sí? Después, intenta otra vez, sin problema. Quiero que algunas veces ellos hacen mal. Algunas veces los que están empezando, los internos, ¿verdad? Intentó una vez, ¿verdad? No salió. Intentó otra vez. No salió. Y se emociona, parece, y se demasiado quiere intubar al paciente y le mete otra vez uno más y se olvida que su paciente no está respirando. Entonces, esas cosas es lo que no tiene que ocurrir con usted. 1, 2, máximo 3 veces, intenten 3 veces y después tranquilízate ya, hacerlo otra vez, que lleve oxígeno al organismo y después intentar otra vez. No va a pasar nada, ¿verdad? ¿Sí? Por intentar intubar al paciente no va a pasar nada, ¿verdad? ¿Sí? A no ser que broncoaspire, eso es otra cosa que difícilmente ocurre en pacientes programados porque están en ayuno, no tienen nada en el estómago, ¿sí? Entonces, 2, 3 veces, ¿qué hacemos? No funciona. Bueno, no sé algo. Después, ahí sí podemos intentar otra vez. Y si no sabe otra vez, ¿qué hacemos? Ahí tenemos que ver ya otras técnicas, ¿sí? ¿Qué es el problema? ¿El paciente o el que está intentando? La mayoría de las veces es el que está intentando. Entonces, un espacio al costado y darle a otro que tiene más experiencia, ¿sí? Bueno, también para estar intentando hasta que no podamos entender, ¿sí? Hay que cuidar un poco esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es paciente jodido, ahí es otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Paciente, siempre yo le digo a ustedes, ¿quiénes son los pacientes para practicar? Pacientes que llevan COVID, ¿sí? Pacientes COVID, esos sí son pacientes para practicar varias veces si quieren, no hay problema, pero pacientes que están vivos, hemodinámicamente inestables, hay que cuidar a estos pacientes, ¿verdad? ¿Sí? Es una vida de por medio, ¿verdad? Siempre yo le digo eso a ustedes, ¿qué tienen que cuidar ustedes?
ustedes tienen que ver algo. Si es su familiar, si es tu familiar, me gustaría que le hagan eso a mi familiar e intentar hasta ahora, no, ¿verdad? ¿Sí? Pueden intentar, yo no tengo un problema de mi familiar y que alguien me intente intubar, una o dos veces, tranquilamente voy a aceptar, pero que esté intentando ahí, que no pueda, que esté jodiendo y no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso nomás ustedes tienen que ser el parámetro de ustedes. Ah, si es mi tío, si es mi tía, si es mi familiar, pensá un poco, ¿te va a gustar? Bueno, dos, hasta ahí, ahora sí. Después hay que dar paso al costado, ahora sí. Bueno, después, ¿qué también podemos hacer? Una radiografía, ahora sí. Una radiografía también podemos hacer. Y miren un poco esto, ¿verdad? Estos son generalmente los, ¿cómo se llama esto? Los fijadores de los tubos, ¿verdad? ¿Sí? Esto es tipo un material así específico que vos pegás nomás atrás, ¿verdad? ¿Sí? Pero la mayoría de las veces ustedes van a ver cómo. Ustedes van a ver que ellos sujetan con esparadrapo, el leucoplas, ¿verdad? Y por la cara, ¿verdad? Sí, por la cara. Generalmente por eso que ellos siempre piden a los pacientes que se afeiten y eso para que se pueda pegar bien, ¿verdad? Sí. Pero hay también algunos que sujetan el tubo, algunos sujetadores de tubo, ¿verdad? Sí. Y a partir de intubado, ahí el paciente sigue con sedación hasta. Sí, tenés que sedar y después tenés que mantenerle, ¿verdad? Una cosa es para que vos intentes que vos le intubes y después tenés que mantener, ¿verdad? Sí, tenés que mantener esa intubación, ¿verdad? Y generalmente ellos tienen todos los sublugares, ellos más o menos manejan los midazolam y eso, ¿verdad? Tienen ellos hablan, no sé si ustedes ya escuchaban, dosis de repique, ya escuchaban el dosis de repique. Ellos tienen su jeringa de 10 y 45 minutos. Ellos saben que hasta los 45 minutos a lo mejor va a aguantar la primera dosis de su droga que ellos le hicieron. Entonces, 30 ya fue. ¿Qué tal están? ¿Van a terminar ya? Te pregunto ya si van a terminar. No, acá está jodido. Bueno, estás 40, le hace ya su droga. Le repican, ya le hacen ya su mantenimiento para que pueda durar un poco más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo es cuestión de hablar, ir hablando con ellos, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma es el goteo, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunas veces, ahí está, remifentanilo se llama la otra droga, no sé si ya escucharon ya, remifentanilo, ese es una droga excelente, paciente remi. Entonces, ¿cómo funciona el remifentanilo? El remifentanilo, rapidísimo actúa, ¿verdad? ¿Sí? Le hace el goteo por Volutsol algunas veces y le gotean. Mientras que ese remifentanilo se vaya, esté goteando, ese paciente va a estar durmiendo, ese paciente va a estar tranquilamente, no va a estar molestando, ¿sí? Cuando terminamos la cirugía, paran el goteo, 3, máximo 5 minutos, el paciente se despierta. Es espectacular. Remifentanilo es una de las mejores drogas que yo he visto que ellos utilizan. Cuando utilizamos pacientes de edad muy avanzada, porque generalmente también nos cardiodeprime, ¿verdad? Es bastante bueno, ¿no? Yo no sé si es más fuerte, pero es más segura, ¿sí? Es mucho más segura. Remifentanilo se llama. Bueno, miren un poco acá. Este en teoría es el tiempo que cada uno tiene que educar, ¿verdad? ¿Sí? Preparación del material del paciente, ¿verdad? Menos de 10, menos de 3, ¿verdad? Tú puedes tardar incluso 40 minutos si quieres, ¿verdad? Cuando es paciente programado. Pero cuando estamos frente a una emergencia, a una urgencia, ¿verdad? No vamos a perder tanto tiempo, ¿verdad? En 2-3 minutos vamos a tener que intubar al paciente, ¿verdad? Y ustedes van a ver, los especialistas, los que son intensivistas, gente, 1 minuto su oxigenación, en el segundo minuto ya intubó, ya está, ya 2 minutos ellos necesitan, pero práctica, ¿verdad? Todos los días están haciendo eso, ¿verdad? Nosotros si estuviéramos haciendo todos los días eso por 1 o 2 años, rapidísimo, ¿verdad? ¿Sí? A nosotros obviamente esto nos va a costar mucho más, ¿verdad? ¿Sí? Y algunas veces incluso no sale. Complicaciones, eso también es algo importante, ¿verdad? Que las complicaciones acá, las complicaciones son un poco más jodidas, ¿verdad? ¿Sí? Todas las complicaciones acá, la gran mayoría de ellos no pueden llevar hipoxia y muerte. Eso es lo malo, ¿verdad? ¿Sí? Intubación esofágica, si te diste cuenta temprano, espectacular, pero si no te diste cuenta y le dejaste así al paciente y era un paciente obeso que después intentaste intubar y no se fue, se te va a morir tu paciente, ¿verdad? ¿Sí? Broncoaspiración, la misma cosa. Trauma de vías aéreas, algunas veces le sacamos incluso los dientes, ¿verdad? Sí, ocurre.
bradicardia, neumotórax, ¿verdad? Por barotrauma. ¿Saben lo que es barotrauma, verdad? Escuchan, barotrauma es cuando le insuflan de más al paciente, ¿verdad? Hacen su ambuceo, ¿verdad? ¿Sí? Le cargan mucho y hay algunos pulmones que todos están patológicos. Pacientes fumadores crónicos, por ejemplo, sus pulmones están hechos bolsa ya, ¿verdad? ¿Sí? Y algunas veces tienen algunos enfisema y explota, ¿verdad? Barotrauma, ¿sí? Puede ocurrir, ¿verdad? ¿Sí? Es algo un poco grave, sí, porque hacen un neumotórax ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que hacer drenaje incluso en esos pacientes, ¿verdad? ¿Sí? Ruptura o fuga del balón, si me doy cuenta, espectacular. Si no me doy, tengo que darme cuenta, ¿verdad? Si no, no hay caso, ¿verdad? ¿Sí? Lesión de vértebra cervical con déficit neurológico, ojo, paciente con fractura de base del cráneo o sospecha de fractura de base del cráneo, tienen que tener muchísimo más cuidado. Ustedes incluso van a ver en los hospitales públicos pacientes acostados en la camilla y que pasa la cabeza, se queda un poco medio que colgando. Mejor pues da más gusto probar así, se ve mejor. Pero ¿qué pasa? Si está con otro rayo y esa cosa. Cuidado, ahora sí. Esas cosas hay que tener cuidado porque puede ser que le lesionen más, ¿verdad? ¿Sí? Broncoespasmo, se cierra, ¿verdad? La glotis. ¿Sí? Sacamos antes, lo intentaste meter una vez, no se fue. Hace un edema, se fue al mazo nuestro paciente, ¿verdad? ¿Sí? En esos casos, a lo mejor directamente con una vía aérea cirúrgica, ¿verdad? ¿Sí? Sí o sí cirúrgica, no vamos a estar jodiendo. Cuando tu paciente hace broncoespasmo, cuidado. Si cerró toda la glotis, vamos a tener que abrir al paciente vía aérea quirúrgica, ¿sí? No vamos a estar jodiendo con intubarle que no va a funcionar eso, ¿verdad? ¿Sí? Y infección es un poco más difícil, ¿verdad? Pero también cita, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Esta clase anteriormente tenía una amiga que me desarrollaba, ¿verdad? Pero ahora ya no.